bendito sea el Señor. Pero si yo he venido a hablarle en esta noche de esta revelación, experiencia, como usted le llame, aleluya, es porque Dios me lo ha ordenado. El infierno es una de las causas por las cuales Cristo tuvo que venir a la tierra. ¿Sabe usted eso? Cristo vino a este mundo para librar a la raza humana de ese lugar llamado infierno. Para que el ser humano tuviese esperanza, tuviese salida, hubiese remisión de su pecado por el medio del sacrificio brindado en el Calvario. Bendito sea el Señor para siempre. Por ende, estamos viviendo días muy peligrosos y difíciles en el ámbito espiritual, la iglesia de la gracia de los últimos tiempos. Se habla de mucha gloria y se habla de muchas cosas superficiales, pero no se está hablando del camino que está trazado y que conduce y define la eternidad de un ser humano. Jesucristo habló, amados hermanos, congruentemente. Él dijo, bendito sea el Señor, que había dos caminos que al hombre, aleluya, definían su futuro. Y dijo, aleluya, que había un camino ancho y espacioso que conduce a la perdición y que muchos caminan por él, pero angosta es la puerta, aleluya, bendito sea el Señor, y estrecho el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. El tema del infierno se ha vuelto un tema controversial en el siglo XXI y muy disputado en el día actual. ¿Por qué, hermano? Porque hoy se habla de mucha ciencia ficción y hoy se habla de cosas raras y extrañas y la gente se queda wow y se sorprende y no entiende. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero ser puntual en esto. Yo quiero hablarle de una experiencia en lo personal que Dios me concedió tener con el infierno. Y yo quiero que usted no malinterprete en esta noche, no me haga decir lo que yo no he venido a decir aquí. Porque hay gente que le gusta entender lo que quiere entender. Y le gusta interpretar lo que quiere interpretar a su manera, mas no entiende el sentido, el énfasis de la palabra de Dios, aleluya. Yo no vine aquí, yo quiero que se entienda claro que este mensaje no es para promocionar a Sabino Barrientos, no es para promocionar un ministerio, es para que el hombre entienda que Cristo viene pronto y que es menester escapar del infierno, que es necesario huir de ese lugar. Sí, porque hermano, yo quiero ser puntual en esto. Yo no entiendo, a mí casi no me gusta, yo le decía al cielo, a mí no me gusta hablar de las cosas. Si yo me pongo a contarle lo que Dios me ha mostrado, usted quizás cae tirado allí, pero yo no me pongo a contar todas las cosas, aleluya, porque no queremos crear una confusión ideológica o doctrinal en las sociedades. Bendito sea el Señor. Pero si yo he venido a hablarle en esta noche de esta revelación, experiencia, como usted le llame, aleluya, es porque Dios me lo ha ordenado. Yo no puedo hablar de mi cuenta. Yo no sé cuánto han oído hablar de Sabino Barrientos, pero yo quiero que usted entienda algo. Sabino Barrientos no es nada, es simplemente un vaso como usted y como cualquiera. El grande se llama Jesucristo, el grande se llama Rey de Reyes, Príncipe de paz, consejero admirable. Él es el Rey de toda gloria. Él es el digno de alabanza y de suprema adoración en los cielos, en la tierra y también debajo de la tierra. Reconocerán que Cristo es Dios. Yo no sé, pero yo siento a Dios aquí en este lugar. Yo no sé si usted siente algo, soy yo el raro, pero yo siento a Dios en este lugar. Bendito sea el Señor para siempre. Hermano, el día 15
del mes de enero del año 2012, yo me encontraba ministrando la infalible palabra de Dios en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, de donde yo soy del estado de Veracruz, obviamente no de Minatitlán, soy de otro municipio, más hacia la zona puertaria, pero estamos ministrando en esa ocasión la zona sur, Minatitlán, Veracruz, cerca de Coatzacoalcos, en una actividad de tres noches. Y me tocó compartir, ¿cuántos han escuchado? Yo no sé cuántos aquí, yo quiero que sean sinceros y levanten la mano los que han oído el testimonio de lo que es la primera experiencia, el cielo y el infierno, antes de que yo viniera a Cristo, la manera en que Dios trató con un servidor. Yo creo que nadie lo ha escuchado. Nadie ha escuchado esa experiencia. Aleluya, porque hay gente, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, yo estaba compartiendo, para ser claro, esa experiencia del cielo y el infierno en aquella ciudad. Recuerdo que me acompañaba un hermano, andaba conmigo, acompañándome en el ministerio, y nos hospedaron en una habitación, a los dos en la misma habitación, obviamente cada quien en su recámara, pero en la misma habitación. Y estaban juntas las recámaras cerca una de otra, y había un espacio por el en medio de ella. Para ser exacto, terminamos la actividad el domingo, cerramos. El lunes temprano teníamos que viajar, y recuerdo que terminó el evento, convivimos con los hermanos, platicamos, comimos y todo, hermano, en armonía, como el buen cristiano. ¿Sí me entiende? Porque hoy en día hay cristianos raros y escépticos, y cristianos que no me toque porque me ensucia el traje. Y por acá no hay de eso, pero allá en Veracruz ya no cabe y lo queremos tirar para acá. Hermano, y estamos allí y nos fuimos a descansar a la habitación. Pero a mí me gusta algo. Siempre Dios me sorprende, yo no sé usted, pero Dios a mí siempre me está sorprendiendo, porque lo que Dios hizo hoy no es lo mismo que hará mañana. Porque la Biblia dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Nuevas cada mañana. Así que cada mañana Dios nos sorprende con algo. Y estábamos allí platicando, dialogando de lo extraordinario que es Dios. ¿Cómo terminaríamos de descifrar las maravillas, la hermosura de Dios? Nunca. Estábamos platicando, nos recostamos, mi hermano, nos alistamos para descansar. Él se acostó en su recámara, yo en la mía, pero seguíamos charlando un rato más mientras conciliábamos el sueño. Y estábamos allí dialogando. De pronto en el diálogo pasaron los minutos, de pronto me doy cuenta que mi hermano se me quedó dormido. ¿Y cómo me di cuenta? ¿Era usted? ¿Acaso le dijo que estaba dormido? No, pero pues hay gente que ronca tantito fuerte, ¿verdad? Por acá no hay. Y cuando me doy cuenta, el hermano estaba roncando. Y yo dije, dentro de mí, dije, el hermano ya me dejó hablando solo. Y pues no, tampoco falta de respeto, no los voy a despertar, pues ya se durmió, que descanse. Y me quedé allí, me levanté a apagar el alumbrado porque estaba encendido, y me levanto, apago la luz para conciliar el sueño, porque a veces yo tardo para conciliar el sueño como ser humano. Y apago la luz y allí estoy, no tengo sueño, estoy cansado, físicamente mi cuerpo está cansado. Pero el que esté cansado no quiere decir que tenga sueño. Estoy allí y estoy meditando, hermano, y mi hermano está roncando y yo estoy allí batallando para conciliar el sueño. Y yo digo, hay gente que qué fácil se duerme, y a mí me cuesta. Y hermano, y recuerdo que en ese momento, lapso de tiempo, no sé, yo no me di el tiempo, cuánto tiempo pasaría exactamente, lo que sí sé, que de pronto la habitación se volvió a iluminar
pero con una luz potente, como si fuese el día, más claro que el día. Aquella habitación que se había quedado oscura se volvió a iluminar. Y cuando yo miro un personaje, yo no estaba soñando, yo no estaba durmiendo, aleluya, no era una visión, yo estaba mirando algo extraño, aleluya. Un ser vestido de blanco venía descendiendo por el techo de aquella habitación y se introdujo en la habitación donde yo estaba. Y yo estoy sorprendido, anonadado. Aquel personaje era, amados hermanos, cubierto en una luz potente de un color blanco difícil de expresar, de descifrar, porque no era un blanco común, no era un blanco, aleluya, que nosotros miremos comúnmente. Era un blanco que alumbra, que brilla, que resplandece, que evita que tú lo puedas visualizar con claridad. Aquel ser era grande, el tipo. Viene, hermano y amigo, y se para en medio de las dos recámaras. El hermano era alto, rozaba su cabeza con el techo de la habitación. Y yo estaba asustado y yo digo, ¿y quién es? ¿Y qué está pasando? Y había mucha incertidumbre. Empecé a clamar a Dios. Y la sangre de Cristo tiene poder, como todo buen cristiano. Como todo buen cristiano cuando tiene miedo, que se acuerda de la sangre de Cristo. Si no, no nos acordamos. Y empecé a clamar al Señor, ayúdame, téndeme misericordia. Yo no sé qué es esto, está raro, pero no sé quién es, no sé a qué vino, ni qué pretende, pero téndeme misericordia. Y entré en un tipo de nerviosismo, porque yo no sabía quién era y a qué aquí había ido. El personaje, hermano, no se visualizaba con claridad, porque estaba cubierto de pura luz. Era la silueta como un humano, la silueta era la forma de un humano, pero gigante el tipo, pero en pura luz cubierto. Aquel personaje, yo le mentiría si yo le dijera a usted que él me habló y que me dijo para acá y para allá y sabino. Ese personaje no cruzó palabra conmigo, no me dijo nada en absoluto. Y yo estoy ahí asombrado. Y él se dirige, hermano, y se para en el medio de las dos recámaras y se le queda mirando fijamente a mi hermano. Y yo estoy observándolo y yo digo, ¿quién es? Y yo a la vez sentía temor, sentía incertidumbre, sentía, aleluya, sensaciones y sentimientos encontrados. Pero al mismo tiempo sentí una paz, sentí amor, sentía seguridad, sentía confianza. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aunque yo había mis emociones, querían desconfiar de aquel personaje, había algo que en mí transmitía una confianza, una seguridad. Y como si alguien me dijera, no tengas miedo, no tengas temor, no va a pasar nada. Y yo estoy observando al personaje y hermano, y yo estoy creído que él piensa como nosotros. Y yo digo, él no se ha dado cuenta que yo lo estoy mirando. Él ha de pensar que yo estoy durmiendo. Y yo me empecé a hacer, hermano, como el zorro. Yo no sé cuántos conocen el zorro que se hace el muerto muchas veces. Y yo me cierro los ojos y cierro los ojos para que él piense que yo estoy dormido. Y de momento lo abro así muy lenta y despacito, hermano. Lentamente abro los ojos allí de momento a otro para observar a ver qué hacía. Estaba contemplando a mi hermano que estaba en su recámara. Y yo estoy observándolo y vuelvo a cerrar los ojos. Y yo digo, para que no me descubra, porque si él me ve y se da cuenta que yo estoy despierto, yo no sé qué va a hacer. Tal vez se va a ir, va a desaparecer, yo no sé. Había muchos pensamientos invadiendo en mi mente. Y recuerdo en la iglesia del Señor que en aquel momento yo estoy allí y observando. Y en una de esas que yo cierro los ojos y los vuelvo a abrir y lo estoy mirando. Yo no miré el tipo cuando se movió. Yo no miré cuando se dio la vuelta. Yo cuando miro, él me está mirando fijamente a mis ojos y está cerquita de mí, contemplándome. Y yo ya no pude fingir que yo estaba dormido. Y como decimos nosotros por allá, me agarró con las manos en la masa. Y ya no podía esconderme. Y cuando yo quise reaccionar, yo me asusté y el asustado era yo. Aquel personaje, hermano, yo oí una sonrisa que emanó de su boca.
Y agarró con su brazote, porque tenía un brazote, no era bracito, era un brazote. Agarró con su mano mi brazo izquierdo y me levantó como levantar una pluma y me puso en pie. Cuando me puso en pie, yo lo agarro con mi mano derecha. Él me agarró de mi mano izquierda, de mi brazo izquierdo. Yo lo agarro con mi mano derecha y le digo: suéltame, ¿quién eres? Dime quién eres. El tipo no me respondió. Y yo le vuelvo a preguntar: suéltame, dime quién eres y a qué has venido. El tipo de cuenta que yo estaba hablando con una roca. No decía nada. Hermano, cuando menos yo he ido a experiencia que hay gente que dice que un ángel me dijo, me habló y el Señor me dijo: te voy a llevar, te voy a mostrar y te voy a dar un tour por el infierno. Yo no sé cuánto más. A mí no me dijo nada. Póngase usted en mis zapatos. ¿Qué pensaría usted? Y hermano, y ahí fue donde empezó la tensión en mí. Y yo empiezo a forcejear con aquel personaje. Y yo me empiezo a desesperar. Y lo agarro y le pego y le digo: suéltame, por favor. Déjame en paz, déjame tranquilo. Yo no sé quién eres, ni a qué has venido. Suéltame. Y yo clamaba: la sangre de Cristo tiene poder. Y yo le decía: Señor, ten de mí misericordia. Mira, dile que me suelte, por favor. Me empecé a desesperar porque yo presentía que ese personaje venía a llevarme para un lugar que a mí no me gustaba. Aquel personaje, hermano, yo empecé a gritarle a mi compañero que estaba dormido. Mi compañero estaba roncando y mientras él roncaba, yo le gritaba: ayúdame, por favor, ayúdame, dile que me suelte. Y yo le gritaba: despierta, dile que me suelte, dile que por favor me deje. Yo no sé quién es, a qué ha venido, pero dile por favor que me suelte. Hermano, no pasó nada. Aquel personaje, hermano, solamente tuvo unos minutos allí conmigo, tomándome del brazo. Cuando de un momento a otro yo sentí literalmente que la tierra se abrió en dos. Y empezamos a descender en un abismo de tinieblas. Empezamos a descender a una velocidad inmensa. Cuando yo miré, empecé a ver la oscuridad de aquel lugar, las tinieblas, y a sentir por dónde iba descendiendo. Empecé a recordar, aleluya, la primera experiencia. Empecé a recordar la primera experiencia que yo había tenido años atrás. Y empecé a llorar: Señor, ayúdame, ten de mi misericordia. Y le empecé a decir a aquel personaje: tú estás equivocado. Si tú me llevas al infierno, tú te equivocaste. Si piensas que yo no lo conozco, tú te equivocaste. Si piensas que yo no he estado allí, tú te equivocaste. Porque de allí Cristo me rescató. Y la mansa Quindalama Sojalaya, el 14 de septiembre del año 2006. De allí Cristo me sacó. Por más que yo le hacía mención al tipo, hermano, no contestaba palabra alguna. Haré cuenta que él no me oía. Y yo diciéndole todo el historial: no me lleves por favor para allí, no me lleves por favor te lo suplico, suéltame. Y yo lo forcejeaba con toda mi fuerza. Haré cuenta, hermano, que no, haré cuenta que estaba moviendo una pared. Ni cosquillas le hacía, dicen por allá. Hermano, aquel tipo no me soltó. Me llevaba fuertemente tomado de mi brazo. Íbamos descendiendo para abajo a una velocidad inmensa en un lugar de tinieblas densas. Y hermano, y si usted me pregunta cómo se siente, hay gente que quiere ir al infierno. Pobres no saben lo que están pidiendo. Hay gente hoy en día, el infierno está siendo tomado como un tours. Yo quiero que usted entienda por qué Dios permitió esta experiencia en mi vida. Cuando Dios permite algo de esta índole, es con un propósito. Es porque Él tiene una voluntad plasmada en la tierra. Porque Él quiere hacer algo en medio de su pueblo.
Porque hoy, hermano, yo no sé, yo creo en el poder de Jesucristo, pero hay personas que ya deberían de pedir residencia al diablo para vivir en el infierno. Porque ya viven allá. Y yo creo en el poder de Dios, creo en el poder de Cristo, pero esto no es para eso. Esto tiene un propósito y es para que el hombre tema, aleluya, pecar contra Jehová y tema al Santo de Israel y respete la palabra de un Dios verdadero, un Dios santo. Creo en Dios y en su poder, pero no creo en la manipulación del diablo y en los engaños, extravíos y confusiones que hoy tenemos en el mundo actual. Usted se preguntará, ¿y por qué, hermano, tuvo que ir al infierno 2 veces? ¿Usted piensa que yo le pedí al Señor que me llevara al infierno? Hay gente rara que está pidiendo al Señor, llévame al infierno. Y si te lleva ya no te saca. Yo le dije al Señor, cuando quiera llevarme, llévame para el cielo. Al infierno dáselo a cualquiera otro que quiera, pero yo no quiero el infierno. Llévame para el cielo, la vez que te placa por el infierno, no te atrevas a volverme a llevar. Hermano, y aquel personaje me lleva, hermano. Usted sabe que el infierno, mucha gente lo pinta en caricaturas. Escucha bien, la ciencia humana no es ni un 1% del misterio que hay en ese lugar. Y la mansa quiva, el hombre no ha entendido la realidad del infierno. No hay palabra en ningún idioma, en ningún diccionario, en ningún intelecto humano que se le acerque a la realidad de lo que hay en ese lugar. Usted no se atrevería a pisotear la sangre de Cristo si entendiera la magnitud de lo que es el infierno. Yo no entiendo por qué mucha gente hoy en día vive en el infierno y vive de sinvergüenza, pecando deliberadamente. Yo no entiendo por qué hablan de cosas superficiales. Cuando usted ha estado allí, usted no se va a atrever a tener en poco el sacrificio de Cristo en la cruz, así tenga que pagar con tu vida. Yo no quiero volver allí. Yo no sé usted, pero yo no quiero volver a ese lugar. Así tenga que pagar el precio que tenga que pagar. Mucha gente se ha preguntado por qué este tipo predica raro. Yo no entiendo por qué mucha gente ha ido al infierno y sigue predicando mensajes superficiales, motivadores y tanta porquería. Y no ha entendido que el infierno no es un tour. La gente está confundiendo el infierno. El infierno no es un relajo, no es un juego y pasatiempo. El infierno es algo serio, la condenación eterna, donde hay millones y trillones de almas implorando misericordia por una oportunidad. Mientras tanto, miles de cristianos en el mundo y América, en el día actual, están vacilando con la palabra, están pisoteando el evangelio de Cristo y teniendo por inmunda la sangre de Jesús vertida en el Calvario. Usted va a entender por qué le estoy hablando de esta manera. Sabe, para no hacerle tan prolongado esta experiencia, el infierno despide olores y ruidos, olores putrefácticos y ruidos escalofriantes. ¿Usted ha oído hablar del fuego del infierno? Y la gente piensa que es un basurerito ahí ardiendo. Cuando hablo de fuego, le hablo de un mundo encendido en llamas. Las llamas del infierno no son como mucha gente cree. Hay llamas de 3 kilómetros o superan los 3 kilómetros de altura. No se ve nada, solamente fuego. Y donde hay almas corriendo, almas gritando y corriendo del fuego, y demonios atormentando a las almas. Cuando yo iba para allá, yo sabía para dónde iba. Yo lloraba. Si usted me pregunta, hermano, ¿por qué lloraba? Porque soy de carne y porque tengo sentimientos y porque tengo emociones y porque temo perder mi salvación. Porque hay gente que está tan confiada que se va con Dios, que el diablo se lo va a llevar sin que se dé cuenta. El apóstol Pablo me enseña a mí que nosotros a toda hora peligramos.
Iglesia del Señor, cuando llegamos a ese lugar llamado infierno, Hades, Seol, como usted me entienda, ¿sabe? Yo lloraba como un niño de pecho, porque yo entré en un estado de confusión. Imagínese usted predicando como ministro, como siervo de Dios, viendo el poder de Cristo, las almas venir a las plantas de Jesús, mirando el poder de Dios en acción, y de momento a otro sin explicación abre los ojos en aquel lugar. Yo lloraba peor que un niño. Esta experiencia tuvo un aproximado de tiempo de entre 6 a 7 horas en aquel lugar, y no hubo un segundo que no llorara como un niño recién nacido, porque no es lo mismo lo que la gente cuenta que cuando tú estuviste allí. Mi única pregunta a Dios era: ¿qué hice mal? ¿En qué te fallé? ¿En qué me equivoqué, Señor? Hazme ver mi error. Yo quiero saber, Dios mío, en qué te fallé, en qué me equivoqué, por qué me encuentro en este lugar. Y yo le decía: Señor, yo sé que el predicar no me garantizaba la salvación. Yo sé que los dones no garantizan vida eterna. Yo sé que el ministerio no me, aleluya, garantizaba el reino de los cielos. Pero yo traté de vivir tu palabra, porque yo quería estar contigo un día. Lo único que quiero, oh amado Dios, que tú me digas que hice mal, porque estoy aquí, porque me he perdido, por qué, Señor, por qué, oh Dios, por qué. Perdóname, Señor, perdóname. Dime, Dios, que hice mal, por qué me encuentro en este lugar. Dame una oportunidad más, por favor, por lo que más quiera. Dame una oportunidad para enmendar mi error, Señor. Yo le imploraba a Dios una oportunidad, porque yo no sabía por qué causa estaba en aquel lugar, hermano, amigo que me escucha. Yo decía: Señor, perdóname, yo no sé qué hice mal, pero perdóname como ser humano. Yo sé que fallamos, que nos equivocamos, que cometemos errores, y yo lo reconozco, pero yo te pido perdón. Mientras yo le lloraba a Dios, hermano, aquel personaje que me llevó, recuerdo que me paró en aquel lugar llamado infierno. El infierno, la tierra es árida como los desiertos. Hay subterráneos, hay cuevas, cavernas, como usted entienda, canteras interminables. En el infierno hay especies de arroyuelos en la tierra que no tienen nada, como si fueran ríos o arroyos, como usted entienda, en la tierra, que aparentemente no tienen nada. Pero, hermano, aquel personaje me para junto a uno de esos arroyuelos secos de tierra árida, pedregosa. Me para allí, al lado de ese arroyuelo había una lomita, un murito, como usted me entienda. Y ese personaje que me llevó allí me paró, y él se desvaneció, se hizo nada, desapareció sin dejar rastro ni huella. No me dijo nada. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué sentiría usted en mi lugar? Yo lloraba interminablemente. Yo le imploraba a Dios una explicación, que me dijera por qué causa estaba en aquel lugar. Recuerdo que yo le lloraba a Dios, tanto le lloraba a Dios. Le imploraba a Dios que si Él me devolvía a la tierra, nunca me avergonzaría de gritar que el infierno es real. Hay cristianos que se avergüenzan de decir que son cristianos.
Se avergüenzan de publicar de que Cristo viene pronto. Se avergüenzan, aleluya, ante una sociedad en decadencia. Se avergüenzan de decir que el infierno es real. Aunque la gente se ría, se burle, el infierno existe. Y allí hay miles y miles de almas que murieron sin creer en él. Hay gente que ha muerto sin creer en el infierno. Y la gente piensa que allí se va solamente el que cree. No, aunque usted no cree, en el infierno hay ateos. En el infierno hay de todos los credos. Lo más triste es que en el infierno hay gente que fueron ministros. Porque la gente ha confundido el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Yo no sé cuánto tiempo exacto pasó allí. Yo llorando, y cuando le hablo llorando, yo estaba tirado en tierra, besando la tierra, jurándole a Dios con mi vida, que si me daba una última oportunidad, yo no me cansaría de gritarle al mundo de que Cristo vive y reina para siempre y viene pronto por un pueblo que le ama y espera su venida, por un pueblo santo, limpio, sin mancha y sin arruga. Alabada sea la gloria de Dios en esta noche. ¿Sabe, iglesia? Cuando estoy allí, yo empiezo a oír un estruendo. Los demonios emiten ruido. Los demonios gritan y hablan, porque también hablan, no son mudos. Hermano, y yo oía un estruendo de los demonios. Son conocidos cuando andan atormentando a la gente, porque el grito de un ser humano allá se distingue claramente y el grito de un demonio. Los demonios emiten alaridos como animales, como bestias salvajes. Y la gente grita, y cuando una persona grita es porque los demonios lo andan torturando. ¿De dónde vienen las torturas que hacen hoy en día? ¿De dónde cree usted que vienen? Los demonios son los maestros de las torturas más sátiras que nunca se han visto en la tierra. Hermano, y mientras yo estoy allí, y si usted me pregunta, hermano, ¿y tenías miedo? Hasta la pregunta suena irónica, ¿verdad? Yo pregunto que no tenía miedo. Hay gente que dice, yo no tengo miedo. Hay gente que presume de mucho valor. Y yo soy sincero, tenía miedo. Tenía miedo porque donde yo estaba no dependía de mí, sino dependía de alguien superior. Y yo no sabía si volvería, si saldría, o hasta ahí había terminado todo para mí. Y tenía miedo, y lo único que quería era volver a la tierra y enmendar mi error, pedirle a Dios perdón. Y yo le preguntaba, Señor, dime si yo corrompí tu evangelio. Dime si yo falseé tu palabra. Dime si yo hice algo contra de la verdad. Y pasaba, y ya de cuenta que yo hablaba solo. Dios a mí no me respondía. Pasaron horas y horas allí, mi hermano, y nadie me respondía a mí. Yo lloraba como loco allí en aquel lugar, pidiéndole a Dios misericordia, piedad. Y estoy ahí humillado hasta donde usted quiera imaginárselo. Imagínese usted ese papel, ese drama, y yo estoy llorando, pidiéndole a Dios perdón, pidiéndole misericordia, que me dé una oportunidad más de volver a la tierra. Y yo decía, Señor, por favor, no permitas que yo me quede aquí. Por favor, Dios mío, ayúdame. Yo no quiero estar aquí después de haber predicado tu palabra, después de haber visto almas venir a tu planta. Yo no quiero estar aquí. Por favor, yo quiero enmendar mi error. Yo quiero reconocer si te fallé. Yo quiero pedir perdón. Y recuerdo, hermanos y amigos, que yo escucho un estruendo como de muchos caballos corriendo hacia donde yo estoy. Y cuando escucho ese estruendo, yo sabía que eran demonios. No sabía qué demonios, porque los demonios, la gente cuando oye demonios, los demonios no son iguales todos. No todos los demonios son iguales, cambian. Hay como si hubiera raza, así como el ser humano, ¿verdad? Que los seres humanos todos tenemos los mismos miembros, la mayoría, pero no todos somos iguales, ¿verdad?
que hay ciertas diferencias. En los demonios hay diferencias, aunque son más notables. Hermano, cuando yo oigo el estruendo de que venían, algo venía aproximándose a donde yo no sé dónde y ni por dónde iban a salir, porque es un mundo de fuego, de llamas constantes. Pero yo oía el ruido que venía, como cuando usted oye caballos correr en agua, que hacen mucho ruido, así se oía, como si vinieran corriendo en agua, no un caballo, muchos caballos. Y yo estoy asombrado, y es tan grande el miedo, la impotencia, como usted me entienda, el nerviosismo, que yo me tuve que levantar de donde estoy, y me levanto y estoy a la expectativa, asustado, sorprendido, porque yo no sabía de dónde me iban a salir aquellos tipos. Yo no iba a salir, no sabía ni qué demonios eran, ni a qué venían, pero yo tenía miedo, porque yo lo único que esperaba era el momento que me tomaran y me torturaran, como ellos suelen hacer con las almas que están allí. Sí, porque yo estaba consciente, yo no esperaba que me dieran un regalo. Yo esperaba lo último, que me torturaran. Hermano, y estoy allí en ese momento crucial de impotencia, de nerviosismo, de temor, de incertidumbre. Estoy allí llorando y estoy parado a la expectativa, y de pronto, hermano, entre el fuego, yo estoy mirando para arriba, para abajo, para el lado, yo no sabe para dónde mirar. Quiere ser como el ventilador, un ventilador que de vuelta completa, porque no sabes por dónde va a salir. Recuerdo, hermano, que de pronto yo miro frente a mí una visión por el aire que venía. Yo pensé que era un demonio, porque hay demonios que vuelan como una ave, que son raros, horribles. Y yo pensé que era un demonio, pero no, porque yo miré que era algo blanco que venía dando vueltas, y es raro ver algo blanco allí. Y venía dando vueltas y ¡pum! Cae, hermano, como a 2 metros de donde yo estoy, a mi lado izquierdo. Cae un personaje. Era un hombre, un muchacho de unos 28 a 30 años, le pongo yo de edad. Ese muchacho cayó bañado en sangre, traía una pollera tumbado, decíamos nosotros antes en los barrios. Y andaba tumbado, y ese hombre gritaba, juraba mamá, mencionaba a papá, mamá con apellidos, nombre, y mencionaba a toda la familia, y decía: perdóname mamacita, perdóname papá, mamá, perdóname por favor, perdóname pastor, perdóname hermano, porque yo los guiaba, los trataba de fanáticos, de locos, de religiosos, pero ahora me arrepiento, Señor. Y él decía: oh Señor, por favor, ya no soporto más este tormento, ya no aguanto más, dame una oportunidad y yo te juro que te voy a pagar con mi vida, Señor, pero por favor, sácame de este lugar. Cuando yo veo a aquel hombre, hermano, allí en aquella condición, yo estoy asombrado. Y aquel hombre está confesando todo lo que hacía. Y aquel hombre empieza a decir atrocidades. Y empieza a decir cosas. Y yo lo estoy mirando. Y yo tengo temor y siento incertidumbre. Oigo que se aproxima aquel ruido que yo oía, hermano. No era él. Era algo más, aleluya, que venía y se aproximaba. Cuando de pronto, hermano, aparece entre el fuego un grupo de demonios extraños que yo nunca en mi vida había visto. Aquellos demonios eran de un aproximado de altura, de unos 2 metros a 2 metros de altura, de alto, todos similares en altura. Venían vestidos, hermanos, de negro. Yo no sé cuántos de ustedes me vieron un día en su vida. Yo lo digo porque antes, usted sabe, cuando está chamaco, uno vive mirando el televisor. Y hermano, ¿cuántos vieron esos famosos vampiros que traían su capa acá y que yo no sé cuánto rollo el diablo inventado? Esos demonios venían vestidos así, traían capas negras, como los famosos esos vampiros que pasaban en la televisor. Hermano, así venían vestidos esos seres, esos demonios. Tenían patas, hermano. Sus patas eran como un caballo. Y ellos tenían la cabeza, literalmente, era la cabeza de un murciélago, puesta en ellos, en un tamaño grande, conforme a su tamaño de ellos. Era algo asqueroso, despreciable, abominable lo que yo estaba mirando.
Era un grupo como de 40 seres iguales que venían escoltando como militares cuando andan desfilando. Vinieron hacia donde yo estoy y se pararon frente a mí, aquel grupo de demonios raros, y se paran frente a mí como a 1 metro cuando máximo de distancia, y abren fila en medio se abre un camino. Y yo no había puesto atención que en el medio de ellos venía un ser nunca antes visto, imaginado en pensamiento mío, y que nunca voy a olvidar y a sacar de mi mente, aleluya, lo que aquel día mis ojos estaban mirando. Hermanos y amigos, había un último demonio, el cual aquellos demonios raros venían escoltando. En medio de ellos venía un demonio de un aproximado de 5 metros, superaba los 5 metros de altura. Ese demonio era tan raro y asqueroso, nada más de verlo daba escalofríos. Aquel ser horripilante fingía su cuerpo ser como el cuerpo de un ser humano. Su piel era literalmente la piel de una serpiente, en un color azul fuerte o morado, más bien tirando a morado, fuerte, encendido. Aquel color de su piel completa era así, escamosa como una serpiente. Aquel ser tenía patas literalmente como las de un gallo. Tenía garras raras que nunca en mi vida había visto y pensado y pasado por mi mente. Aquel ser tenía la cabeza aparentemente de un humano. Su tez de cabeza, la tez de su cabeza no tenía ni un solo pelo. Él era, la tez de su piel, de su cabeza, era negra, oscura completamente. Aquel ser que yo le estoy describiendo, que yo estaba mirando, tenía dientes grandes, colmillos como los de un león, y brillaban como si fueran metálicos. Aquel ser tenía ojos azules claros, penetrantes. Aquel ser tenía una lanza de un aproximado de 3 metros a 3 metros y medio de larga en su garra derecha. Aquella lanza era de un metal extraño, pero yo pude entender que era metal. Aquel ser sale, hermano, de entre la fila de aquellos demonios, de la mitad, y empieza a caminar hacia el frente. Ese demonio raro y extraño que yo estaba mirando, cuando llegó frente a mí, cerca de mí, yo noto que tenía una cola como la de un escorpión, como más que superaba los 2 metros de largo. Era algo, hermano, que las palabras se escapan para descifrar lo repilento que era aquel ser que yo tenía frente a mí. Yo le mentiría si le dijera en esta noche que él habló conmigo y que me dijo algo. Aquel ser hablaba, sí hablaba, pero hablaba una lengua extraña. Él hablaba un idioma que yo no entendía. Y él empezó a hablar y yo no sé qué decía, pero él manoteaba y golpeaba con su lanza en tierra. Estaba, lo que pude notar, que estaba muy enojado y pegaba en la tierra y como que me amenazaba. Y yo ahí estoy, yo me sentía como una basura. Y yo me sentía impotente y yo decía: Dios, ten de mí misericordia, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, Jesús, ten misericordia de mí. Aquel demonio, hermano, no hizo nada contra mí en aquel momento. ¿Sabe lo que hizo? Agarró su lanza, y aquel muchacho que estaba, que le digo, a mi lado, gritándole a Dios tanta cosa, implorándole a Dios misericordia, aquel demonio agarró su lanza y traspasó a aquel muchacho por la espalda, como traspasar un queso con un palillo. Cuando la lanza traspasó la espalda de aquel muchacho, la sangre salpicó mi cara y mi camisa que yo traía.
Y yo temblaba como ebrio. Y yo decía: Dios, ayúdame por favor, ten de mí misericordia. La impotencia se apoderó de mí. Y yo le gritaba: Dios, ayúdame por favor, ten de mí misericordia. Y yo sentía tanta impotencia, hermano y amigo. Y yo no sé si usted me entienda, pero yo quería en ese momento tener un palo, un fierro, algo con que defenderme. Yo quería algo para sentirme seguro. Y yo decía: Dios, ayúdame por favor, ten de mí misericordia, por favor, ya no soporto más. Y recuerdo, bendito sea el Señor, que aquel demonio levantó a aquel muchacho con su lanza, levantó la lanza juntamente con el muchacho y sacudió su lanza como a sacudir cualquier cosa. Aquel muchacho salió disparado, aleluya, por el aire dando vueltas y fue a caer a una área extraña. Yo no había visto, había un campo en aquel lugar donde, hermano y amigo que me escucha, aquel campo tiene unas barras que fingen ser hielo, pero no es hielo, aleluya, que es como de cristal, bendito sea el Señor, con filos por todas partes, unas barras altas que tenían como 1,5 metros de altura de la tierra, y pareciera que la tierra misma de aquel lugar la produce. Esas barras están unas cerca de otras, juntititas, había hileras interminables. Y cuando hablo de una área, era un campo grande en dimensiones, lleno de ese tipo de material. Y hacia aquel lugar, hermano, aquel demonio lanzó a aquel muchacho. Yo recuerdo que aquel muchacho, cuando se impactó en aquel lugar, yo miré cómo aquel material traspasó su pierna, hicieron un pedazo, como su cuerpo fue traspasado por aquel material. Y yo gritaba, yo me sentí impotente, yo sentía que me lo estaban haciendo a mí. Yo quería ayudarlo, yo quería salir corriendo y quería hacer algo por él, pero no podía. Me sentí impotente porque yo también estaba en aquel lugar, bendito sea el Señor, esperando mi sentencia o lo que conmigo fuese a pasar. Hermanos y amigos, mientras yo estoy allí, yo no le deseo a nadie lo que yo sentí aquel día. Yo no le deseo a nadie lo que yo viví en esos momentos. Recuerdo que, hermano, aquel demonio, cuando lanzó aquel hombre, aquel muchacho, pegaba con su lanza en la tierra, enojado, como amenazándome, como diciéndome, no me lo decía porque yo no entendía su lengua, pero hermano, yo entendía como diciéndome: ahora te toca a ti. Y yo le clamaba a Dios, le imploraba una oportunidad, que me sacara de ese lugar. Recuerdo, hermano, que aquel muchacho donde cayó en ese material, ustedes pueden imaginar el dolor que había en él. Del dolor, aquel muchacho se empezó a retorcer cual gusano, cual serpiente. Hermano, a retorcerse, y gritaba con toda su fuerza y le pedía a Dios perdón, le pedía misericordia, le juraba, le hacía promesa, tantas cosas. Ese hombre se fue retorciendo y retorciendo, moviéndose a gritos y gritos, hasta que logró zafarse de aquel lugar. Cuando logró desclavarse de ese material raro, su cuerpo brincaba en el suelo como animal, como un resorte. Venía brincando, hermano, de una manera que nunca he visto ser humano. Aquel personaje vino rodando, vomitando sangre por la boca, tirando sangre por todas partes. Viene rodando hacia donde yo estoy y viene y se me para frente a mí. Allí cae hincado frente a mí, se me dirige a mí y me dice: muchacho, dile a Dios que me perdone, dile que ya no soporto más. Por favor, ayúdame. Yo sé que a ti si te escucha, yo sé que a ti si te oye, por favor, ayúdame, ya no puedo más. Cuando él me dijo esto, yo estoy asustado y yo digo: ¿cómo lo voy a ayudar si yo también me encuentro en este lugar?
Yo no sabía qué hacer. Recuerdo que cuando él dijo esto, hermano, aquel demonio gigante viene nuevamente y se acerca a mí. Y señala a aquellos demonios raros que andaban con él, escoltándolo. Aquellos demonios vienen nuevamente a donde está el muchacho. Y entre 4 demonios agarran a aquel hombre, a aquel muchacho. Y cuando lo agarran, iglesia del Señor, uno le dio una mordida por esta parte de su cuello, hasta arrancarle el pedazo de carne. Otro mordió la parte de su pecho, otro su brazo. Fueron 4 mordidas que recibió aquel muchacho. Esos demonios mordieron hasta arrancar el pedazo de carne a lo grande de la mordida que dieron. Cuando lo hubieron hecho, los 4 se me pararon enfrente, sacaron los pedazos de carne de su boca y me lo ponían en mi cara para que yo lo viera. Yo lo único que hacía era llorar. Lo único que decía a Dios, ¿por qué? Ya no soporto más, Señor, dame una oportunidad. Ya no quiero ver esto, Señor. Por favor. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Recuerdo en aquel momento, hermano, que me escucha, que aquel demonio gigante del que les hablo, aquel demonio horripilante, vino hacia donde yo estoy y se me paró como a medio metro de distancia. Y empezó a golpear fuertemente con su lanza en tierra con intenciones de pegarme a mí con aquella lanza. Cuando yo lo miro, yo sentí ganas de correr. Pero es tan grande la impotencia, el miedo en aquel lugar, que no puedes correr. Porque sabes que aunque corras, vayas a donde vayas, corres de un demonio para caerle a otro peor. No hay para dónde correr. Los demonios se pelean por un alma en el infierno para atormentarla. Recuerdo que aquel ser, hermano y amigo que me escuchas, aquel demonio agarró y hizo su lanza hacia atrás y la enderezó, la agarró por la mitad y hizo esta acción, como cuando alguien la va a lanzar. Cuando él hizo esto, yo me di por perdido. Lo único que esperaba era mi turno de ser atormentado. Pero recuerdo, hermano, que pasó algo sorprendente en aquel momento. Yo recuerdo que un resplandor cubrió a aquel ser, aquel demonio. Y aquel demonio se elevó por el aire y salió volando para atrás, disparado cual basura. Y fue a caer como a 30 metros de distancia de donde estaba, para atrás. Y oí una voz autoritaria que dijo: ¿con esto o quieres más? Cuando yo oí esa voz, yo sentí mucho miedo, porque yo ya había visto acciones en el infierno, como los demonios se pelean por una alma para atormentarla allí en aquel lugar. ¿Y sabe lo que yo pensé, iglesia? Que era otro demonio que se había peleado con aquel por atormentarme. Yo sentí, apercibí y pude darme cuenta que detrás de mí había alguien. Y era el que había lanzado a aquel ser hacia aquel lugar. Aquel demonio gigante fue a caer en la misma área donde él había lanzado a aquel muchacho, y allí cayó clavado, y aquel demonio gritaba y quedó mirando hacia donde yo estoy. Pero la
las cosas cambian cuando yo oigo nuevamente aquella voz que habla, aquella voz que dijo, ¿quieres más o con esto? Aquella misma voz volvió a decir, te vas a arrepentir de lo que acabas de intentar hacer. Dice, porque has creído que Él está solo, pero te equivocas, porque nosotros estamos para guardarlo de ustedes hasta el último momento de su vida en la tierra. Y vas a pagar hasta el último cuadrante de lo que acabas de intentar hacer contra su vida. Cuando yo oí esas palabras, aquellas palabras me infundieron confianza y dije, entonces, ¿quién es el que está orando? Con miedo, con temor, con incertidumbre, me di la media vuelta para ver quién era el que estaba detrás de mí. Cuando yo me volteo a ver, hermano, amigo, iglesia del Señor, yo veo un ser alto como de 4 metros de altura. Todos eran grandes. Aquel ser tenía túnicas blancas resplandecientes. Aquel ser tenía alas enormes conforme a su tamaño y brazos robustos como quien levanta pesa y va al jeans. Aquel ser tenía ojos azules hermosos, pero algo raro en aquel ser es que la tez de su piel, de su cara, alumbraba literalmente, como si tuviese luz por dentro. Cuando yo lo estoy mirando, empiezo a reconocer que era un ángel del Todopoderoso. Un ángel del Todopoderoso era lo que mis ojos estaban mirando en aquel momento. Y usted dirá, predicador, ¿y cómo supo que era un ángel? Porque yo no sé, pero Dios me dio un privilegio a mí, que yo sé que a poco le ha dado una tierra, de conocer a los ángeles y hablar con ellos. Y no me gusta hablar casi de ellos, porque la gente a veces le gusta decir lo que quiere decir, hermano, y por eso le digo que era un ángel. Y yo sabía que era un ángel, no sabía que, obviamente yo no lo voy a decir, era Gabriel, era Miguel, lo que se dice que era un ángel del Señor. Y aquel ser hermoso, ¿sabía usted que los ángeles son hermosos en exageración? Que no hay nada que se compare en la tierra a ellos. Hermano, cuando yo lo miro, nos quedamos mirando, nos cruzamos mirada el uno al otro. Él me está mirando a mí y yo lo estoy mirando a él. Yo estoy mirando así para arriba porque él medía 4 metros, imagínense usted, más o menos de altura. Yo, el tamaño que tengo, un enano a su lado. Y él le está mirando así para abajo. Me está mirando a mí y yo estoy mirando así para arriba. Y yo estoy esperando que él me diga algo. Y tal vez también esperando que yo le dijera algo. Y ahí pasaron unos minutos y yo no hablaba, ni él tampoco hablaba, porque yo esperaba que él me explicara y me dijera, porque yo estaba allí. Aquel personaje, al ver que yo no hablaba, hermano, recuerdo que me dice, Sabino. Y yo digo, y ya me alegré, digo, ¿sabes mi nombre? Y es un punto más a mi favor. Me dice, Sabino, ¿sabes por qué te encuentras en este lugar? Y yo digo, ¿cómo se atreve a hacerme esa pregunta? ¿Yo cómo voy a saber si es lo que yo estoy queriendo saber, por qué estoy aquí? Y él me dice, ¿sabe por qué te encuentras en este lugar? Pero pues yo no quise tampoco ser mal educado y salir ahí con un disparate. Le digo, pues la verdad yo no sé por qué estoy en este lugar. Yo no entiendo por qué pasó, por qué estoy aquí. Pero dile al Señor que me diga, que me explique por qué me encuentro en este lugar. Recuerdo que aquel personaje me dice, Sabino, no tengas miedo, me dice, porque tú no te quedarás en este lugar.
Cuando me dijo eso, ¿cómo se sentiría usted, hermano? Volví a nacer de nuevo. Y yo empecé a gritar, gracias, 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 Señor. Yo me emocioné, sí me emocioné. Empecé a glorificar a Dios, honrar a Dios, exaltar a Dios. Quería hablar en lengua también, como muchas veces pasa. Y corrí, me le abracé de los pies a aquel ángel. Le dije, gracias, Señor, gracias. Y lo abracé, le dije, por favor, dile que me ayude, dile que me perdone, dile tantas cosas que el ángel me dice. ¿Sabes, Sabino? Quiero decirte algo. Digo, sí. Me dice, Jesucristo me envió a que yo te trajese a este lugar. Y cuando me dijo así, como que a mí no me agradó. ¿Y por qué te atreviste a traerme para aquí? Si yo no te lo pedí. Él me dice, ¿sabes, Sabino? Él me envió a que te trajera a este lugar. Y me dijo que te dijera que nunca se te olvide de dónde te rescató el 14 de septiembre del año 2006. Cuando oí aquellas palabras, yo no pude contener el llanto. Yo sabía a qué se estaba refiriendo. Y yo quiero ser claro y sincero en esto. Cuando yo tuve esta experiencia, no la estaba pasando bien en la vida espiritual ni en el ministerio. Cuando yo tuve esta experiencia, no le voy a presumir a usted que estaba viviendo tiempos de gloria. Estaba pasando un desierto tan grande donde sentía ganas de dejarlo todo y salir corriendo para atrás. Como ser humano, etapa difícil en la vida a las cuales se enfrenta el cristiano, porque la gente piensa que ser cristiano y que el ser usado por Dios es sinónimo de que nunca tendrás problemas y de que nunca te visitará la prueba, la lucha y la adversidad. Porque hay gente que mira a los hombres de Dios como extraterrestres, como inmortales y la mansa, y como los superhéroes que nunca pasarán por el fuego de la prueba y que nunca serán procesados por las adversidades de la vida. Elías corrió a la cueva porque fue procesada su humanidad, para que el hombre viera que no era Elías, era Dios a través de Elías. En algún momento de nuestra vida Dios tiene que reflejar en nuestra humanidad para que no nos olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Y recuerdo que aquel ángel me dice tan tranquilo, y yo estoy allí, hermano, y yo le di con ganas de decirle, pero ¿por qué lo hiciste? No me hubieras hecho esto, mejor me hubieras llevado para el cielo. Me dice, Sabino, ¿sabe una cosa? Él me envió a traerte a este lugar y me dijo que te dijera que tú ni siquiera te imaginas cuánto Él te ama. Tú no sabes cuán especial eres para Él. Cuando oí esa palabra ni yo me la creía. Yo dije, esto como que es mucho para mí. Y estoy ahí, hermano, como Tomás, incrédulo. Y me dice, Sabino, ¿sabe una cosa? Él me envió a traerte a este lugar solamente para recordarte de dónde te rescató un día. Porque Él ha levantado a grandes siervos en la tierra a lo largo de la historia, Sabino me dice. Ha levantado a grandes ministerios a lo largo de la historia y los ha usado tanto, pero estando en la cúspide del ministerio, muchos de ellos se olvidaron quién era el que los usaba y quién fue el que los levantó, y hoy su lugar no se conoce más en la tierra. Y Él me dijo, Sabino, Él me dijo que te dijera que no te olvides que tú fuiste escogido desde el vientre del infierno
para proclamar libertad a los cautivos y salvación a los perdidos. Ira mansa aquí malaba sojalaya. Fuiste escogido por él, ira mansa, desde el vientre del infierno, para proclamar libertad a los cautivos y salvación a los perdidos. Lo dice Sabino. ¿Sabe una cosa? Dios ha hecho grandes cosas a través de muchos hombres en la tierra que se han prestado en sus manos. Pero muchos de esos hombres se olvidaron quién era el que los usaba, y el humo se les subió a la cabeza. La arrogancia, la altivez, la fama y el ser reconocido les llevó a pensar y a creer que iban a depender de un ministerio, y se olvidaron de su presencia. Y yo he sido enviado, Sabino, para decirte que tengas mucho cuidado cómo te conduces y cómo caminas delante de Él, porque viene un tiempo no muy lejano, un crecimiento a tu vida espiritual y un crecimiento al ministerio a tal magnitud que Dios abrirá fronteras en las naciones del mundo, y Él llevará su palabra y la mansa quindalaba su jalaya por países del mundo entero que oirán su voz. Aleluya, bendita sea la gloria de Jehová para siempre. Pero he sido enviado, Sabino, a advertirte que tengas mucho cuidado cómo te conduces, porque viene un crecimiento tan grande a tu vida y a tu ministerio, porque Dios te va a poner como un canal de bendición para miles de personas en la tierra. A través de ti Dios va a bendecir naciones completas, y miles de personas van a ser bendecidas a través de ti, porque a Dios le ha placido. Y he venido a advertirte, Sabino, que no cambies para con Él. He venido a decirte, Sabino, que no cambies el mensaje, que no cambies la palabra, que no la adulteres, que no la forniques, que hables la verdad, que confrontes el pecado, que le hables el pecado por su nombre y de frente. ¿Sabes? Me dice, si llegará el tiempo que se acercarán a ti muchos líderes religiosos importantes en el mundo, con un solo propósito y con una sola meta, de que cambies el mensaje de la verdad. Habrá grandes ofertas en tu ministerio, pero ten presente, Sabino, donde tienes los pies. Escucha bien, me dice, la humildad. Sé manso y humilde de corazón como Cristo. No cambies para con Dios. Me dice Sabino, ¿sabe una cosa? Viene un crecimiento muy grande a tu ministerio, y es necesario que sepas esto. Por eso yo fui enviado a traerte aquí, para que no se te olvide de dónde te sacó Él un día, para que no se te jacte la boca de decir yo, como muchos están diciendo, yo esto, yo acá, y yo por allá, y yo por esto. Yo no soy nada. El grande se llama Jesucristo. El Rey de Reyes se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice, ¿sabes, Sabino? Vas a ir a su pueblo y le vas a decir que muchos de ellos vienen de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, del homosexualismo, de la hechicería, de la brujería, la idolatría. Que muchos de ellos vienen de las calles y de no ser nada en nadie. Y otros vienen de los hospitales, desahuciados por la ciencia. Pero ¿sabes, Sabino? Vas a ir y le vas a decir a mi pueblo que muchos, me dice, le vas a decir a su pueblo que muchos se olvidaron quién los levantó y de dónde viene, y que hoy están en las congregaciones y se jactan la boca diciéndole a cuanto ignorante, yo soy cristiano. Dile que muchos de ellos antes no eran nada, pero hoy su orgullo los está destruyendo
dentro de las congregaciones. Porque están en la congregación, es cierto, Sabino, pero son unos hipócritas. Porque son indiferentes a su palabra. Ya no quieren sujetarse a ella, ya no quieren vivirla, guardarla, ponerla por obra. Porque a ellos fácilmente se les olvidó de dónde Dios los sacó. Porque son unos malagradecidos. Porque le están pagando mal a aquel que lo dio todo por ellos. Porque ahora les cuesta devolverle a Él lo que Él hizo por ellos allá en el Calvario. Sabino, porque su pueblo hoy en día en la tierra ha tomado una actitud extraña, me dice. Y hay gente que piensa que el Evangelio de Jesucristo es un jardín de rosas y que es un camino fácil. Ellos están equivocados. Sabino me dice, el camino de Jesús es un camino de lágrimas, es un camino de desprecio, es un camino de persecución, es un camino de dolor, es un camino de pruebas, de lucha y de adversidades, donde muchos te van a traicionar, te van a perseguir, te van a despreciar, te van a hacer tantas cosas por causa de alguien que lo dio todo por ti un día en la cruz del Calvario. Me dice Sabino, te van a despreciar sin causa alguna. Te van a humillar sin causa alguna. Te van a perseguir sin causa alguna. Te van a hacer la guerra sin causa alguna. Y tú dirás, ¿pero por qué? Y tú pensarás que es sin causa alguna. Pero no, Sabino, es por causa de aquel que pagó por ti en el Calvario hace más de 2000 años. Por causa de aquel que soportó los látigos, que soportó las bofetadas, que soportó la corona de espinas, que soportó la lanza en su costado, que soportó los clavos en sus manos y la avanza por causa de ti. Pero dile a su pueblo que no sea sinvergüenza y que valore el sacrificio de Cristo brindado en el Calvario. Dile que valoren la palabra, Sabino. Y me dice, ¿sabes una cosa? Sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. Durante 5 años tú has preguntado en oración a Dios algo que no has podido entender, pero hoy hay respuesta para tu oración. Y para hacer que yo ni sabía de tantas cosas que uno le pide a Dios, ya ni me acordaba de a qué se refería, para ser sincero. Y sabe, hermano, a mí me sorprendió lo que aquí el personaje me dijo. Me dice, Sabino, durante 5 años tú le has preguntado a Dios por qué, Señor, durante estos 5 años de ministerio me has llevado a grandes ciudades de la República Mexicana, a grandes iglesias, numerosas en personas. ¿Por qué lo has hecho? Dice, Sabino, te has bajado de un altar, de una plataforma llorando, no por su presencia, sino por la indiferencia de su pueblo al rechazar su voz y su palabra. Y has dicho en tu pensamiento, no lo has expresado oralmente, pero en tu pensamiento has dicho, no volveré a hablar en tu nombre, porque te ha dolido lo que ellos hacen contra su palabra. Me dice Sabino, ¿por qué has preguntado? Me envía a esa iglesia, no quiero ir más. Y le has dicho, prefiero ir a las aldeas, a las montañas, a las provincias. Prefiero ir a cualquier otra parte, pero no allí. ¿Sabes, Sabino, por qué Él te ha enviado durante estos años a esos lugares? Porque Él sabe que cuando Él te habla, tú no piensas 2 veces para hablar lo que Él te habla.
Porque hoy muchos se jactan la boca de decir que ellos están mal, de decir que ellos van por un camino equivocado. Pero yo te pregunto, ¿quién tiene el valor de decirle en su cara que están equivocados, que no es el camino correcto y que se vuelvan a la verdad del Evangelio de Jesucristo? Por eso Él te ha enviado a ti. Me dice Sabino, Él ha llorado contigo cuando tú has bajado de un altar decepcionado como su pueblo no recibe su palabra. Él ha llorado y me dice, Sabino, te hago una pregunta. ¿Por qué tú te has apropiado de algo que no es tuyo? A ti no es a quien te desprecian, a ti no es a quien no quieren oír, es a Él a quien han rechazado antes que a ti. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hoy el pueblo vive de emociones, y no todo. Pero muchos pueblos oye, wow, y vive, hermano, anonadado. Pero le habla un mensaje 100% palabra de Dios y están incómodos y bosteciando y durmiéndose en la congregación. Porque son un montón de bochincheros que lo único que hacen es ruido. Porque la gente confunde la unción con emoción, confunde la gloria de Dios con un sentimiento humanista. Hoy la gente le llama gloria a cualquier bicho raro que se mueve. La gente no entiende qué es gloria. Para que usted diga la gloria de Dios está aquí, debe de haber una transformación, un nacimiento, en la provocación de un avivamiento en el corazón de alguien. Y la mansa quindalabas sojalaya, bendita sea la gloria de Dios para siempre. Me dice aquel ángel, iglesia, Sabino, ¿sabes una cosa? Vas a ir y vas a predicar la palabra con pureza. Porque nosotros quisiéramos estar en tu lugar. Nosotros quisiéramos ir a predicarles, pero a nosotros no nos es permitido. Quiero que sepa una cosa, me dice aquel personaje Sabino. Sé que muchos te han despreciado, sé que muchos te han humillado, sé que muchos son tus enemigos y son tus contrarios, pero quiero que sepa que Jesucristo y nosotros estamos contigo y estamos para apoyarte, estamos para ayudarte. Y la mansa, no te detengas, no cambie la verdad. Me dice, ¿sabes, Sabino? Hoy en día el 99% de los que predican el Evangelio de Jesucristo en la tierra son unos hijos del diablo. Cuando yo oí ese término, hermano, yo me quedé sin palabras y dije, no puede ser. Entonces yo también estoy dentro de ese número. Hermano, aquel ángel me dice, tú no entiendes los misterios. ¿Sabes, Sabino? El 99% de los predicadores que predican a Cristo en la tierra no son hijos de Dios como muchos piensan. Son unos hijos del diablo. Y te voy a decir por qué causa. Me dice, ¿sabe por qué son unos hijos del diablo, Sabino? Porque ¿quién lo diría? Que en el día actual, en el siglo XXI, Sabino, los que hoy predican su palabra y se jactan la boca de ser siervos de Dios, están usando su palabra para cobijar el pecado. Están usando su palabra para maquillar el pecado. Están usando su palabra para ocultar el pecado. Y hoy en día, Sabino, es pecado para muchos
en la tierra que tú hables abiertamente contra el pecado. Es pecado para muchos pastores y concilios que tú denuncies abiertamente el pecado. Pero ve y pregúntale a esos sinvergüenza que yo no encuentro en la Biblia, a un Isaías, a un Jeremías, a un Ezequiel, a un Daniel, que haya cerrado su boca ante la vista del pecado de Israel. Ellos murieron por hablar la verdad, murieron por confrontar el pecado, murieron por confrontar la corrupción espiritual de un pueblo. Pero me dice Sabino, mas sin embargo, para muchos predicadores es pecado que tú hables contra el pecado abiertamente. Y tal vez alguien dirá, ese predicador no tiene ética ministerial, sinvergüenza, hijo del diablo. Juan el Bautista le mandó decir a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y la mansa quima la vasolaya que están queriendo hacerle a la Biblia con su nueva teología barata. Nadie va a trancar la verdad del evangelio en México. No, Señor, no se lo permitiremos. Vamos a protestar contra el pecado, vamos a proclamar contra el pecado y la mansa quima, y no nos vamos a detener. ¿A qué le tienen tanto miedo? Es la pregunta. Aquel ángel me dice, Sabino, prepárate, porque juntamente con el crecimiento que viene a tu vida espiritual y al ministerio, muchos concilios tratarán de cerrarte la puerta y de difamarte. Calumniarán tu persona, pero tú tranquilo, porque Él pelea por ti. Si ellos te cierran una puerta, 1000 Dios abrirá delante de ti. Porque quien te llamó fue Dios. Dice Sabino, Él te abrirá puertas como tú nunca lo has imaginado. Esta será una señal que tú verás. Te abrirá puertas gente sin conocerte, de otros países, de otros lugares, te abrirán puertas sin conocerte. Abrirán puertas porque el Espíritu de Dios dará testimonio. La mayor carta de presentación no es una carta conciliar, no es una recomendación conciliar, es la gracia y el poder del Espíritu de Dios en la vida de un ser humano. Hoy en día, en el día actual, el diablo trae carta de recomendación y trae credenciales conciliares. Hay demonios que están parados en los púlpitos con cartas y con tanto intelecto el diablo ha inventado. Pero yo lo que necesito es la presencia del Espíritu Santo. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es contigo, iglesia, ¿quién contra ti? La Biblia a mí me enseña que las puertas del Hades no prevalecerán delante de la iglesia y de Jesucristo, que fue comprada con sangre. Hermano, aquel ángel me dice, Sabino, no le pongas precio a la palabra. Ten cuidado. No te vayas de la vista de lo que tus ojos ven. Dios te va a bendecir en grande manera, pero nunca se te ocurra poner tu mirada en las cosas materiales que Dios te provea. Todo lo que llega a tu vida, tómalo. Y así me lo dijo. Todos los bienes materiales que reciben tu vida, tómalo cual basura. Y que tu mirada esté en el reino de los cielos. Tu mirada esté en el reino de los cielos, esté en la vida eterna, esté en el trono de la gloria. Y la mansa, porque el diablo le está robando a predicadores, ministros, evangelistas, pastores. Le está robando lo más importante, que es la salvación de su alma. Por unos cuantos pesos miserables se están vendiendo, y cual ramera se están prostituyendo y están torciendo la verdad de la palabra. Aleluya. Hoy el show de farándula en los altares
lugares buscando fama y buscando dinero y buscando aprobación de cuánto ignorante hay por ahí. Pero ¿a quién le interesa el reino de los cielos? Es triste y vergonzoso que haya un pleito ministerial y evangelista contra evangelista y profetas entre comillas contra profetas, porque un hombre de Dios no pierde el tiempo en brutalidades, en ignorancia. Los hombres de Dios saben dónde están parados y saben quién es el que los llamó. Bendito sea el Señor para siempre. Y no tienen tiempo para discordia, no tienen tiempo para contienda, no tienen tiempo para esa basura del diablo. Lo único que tienen tiempo es para estar en la presencia de Dios. Sí, porque el hermano estaba diciendo eso, porque hoy el diablo es triste, es duro, pero está engañando a gente que empezó bien. Y no presumas de quién te llamó. A mí no me presumas cómo empezaste, sino cómo vas a terminar. Hay gente que habla, es que Dios me llamó, es que Dios me puso. Pero ¿dónde está ahorita? Hay gente que empezó bien, está más torcido que las rieles del tren. Empezó en la verdad, pero está terminando en la mentira. Si yo le pregunto, hay una iglesia en la Biblia que Pablo exhortó, los Gálatas, la iglesia en Galacia. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron los Gálatas? ¿Bien o mal? Empezaron bien, ¿verdad? ¿Y cómo estaban terminando? Mal, ¿verdad? Hay muchos ministerios, y cuando hablo de ministerios no hablo solamente de evangelistas, hablo de los 5 ministerios que han empezado bien y no se descarta su principio. El asunto no es cómo empezaste, sino cómo vamos a terminar. Porque Dios dice a través del apóstol Pablo que la carrera no es del que la empieza, sino de quien la termina. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Santo de Israel. La fidelidad no es hasta que yo tenga un carro. La fidelidad no es hasta que tenga una cuenta bancaria. La fidelidad no es hasta que tenga una iglesia bonita o una casa bonita. La fidelidad a Cristo es hasta la muerte. Hay gente que no merece que Dios le dé ni una bicicleta, porque ya Dios le da unas patinetas y ya no le hablan al hermano. Dios le da un par de zapatos y ya andan queriendo volar en nubes por el aire. Le hace daño lo que Dios le da. ¿Sabe por qué pasa eso? Muchos se preguntan. Porque estamos ignorando la palabra de Dios. Pablo le prohibió a Timoteo, y quiero que aquí hay predicadores, aquí hay gente que no es ignorante y sabe lo que estoy diciendo. Pablo le exhortó a Timoteo y le dijo: te encarezco, te mando delante de Dios, que no pongas a neófito a enseñar. ¿Dice así o no dice? Porque luego, ¿alguien sabe qué dice? ¿Qué sigue? Porque luego se envanecen y creen saber algo cuando no saben nada de los pobres. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay gente que ha cometido error, hay concilios que han cometido error. Poner a gente neófita a enseñar. ¿Quién es un neófito? Un neófito es una persona falta de entendimiento, que lee la Biblia, se la sabe de memoria, pero no la entiende. Usted sabe que cualquiera puede leer la Biblia, el testigo lee la Biblia, el mormón lee la Biblia. El asunto no es leerla, el asunto es entenderla. Y un neófito no entiende lo que lee. Es falto de entendimiento. ¿Estamos claros en eso? Y Pablo dice, porque luego se envanecen y creen saber algo cuando no saben nada. ¿Qué está diciendo Pablo? Luego se enorgullecen, se enaltecen y creen saber algo cuando no saben nada.
¿Cuántos ministerios inflados como un globo ahorita? Pero Dios lo va a punchar con el alfiler. ¿Cuántos ministerios bonitos y no se descarta su principio? Empezaron bien, pero ahorita ya son la burbuja y no me toque porque soy el reverendo, el reventado. Y no me toque porque tengo mucha unción. Y hay gente que amenaza. Y no te metas con el varón de Dios. Y que yo no sé cuánto disparate el diablo ha inventado. Usted está equivocado. Yo a quien respeto es a Dios, su palabra. Y sus leyes divinas y sagradas son leyes y reglas para mí. Sí, porque hoy no me toca. Y hay gente, los de la superunción. ¿Usted ha oído de la superunción? Y no me toque porque te vas a cortar la cabeza del Señor. Acuérdate que David no se atrevió a matar a Saúl, porque son hasta bíblicos. El diablo también es bíblico. ¿Sabe usted que el diablo también conoce Biblia? Y yo le aseguro a usted que el diablo conoce más Biblia que nosotros. Hay gente que se cree muy sábelo todo de la Biblia y dice que yo tengo 50 años en el evangelio. Yo le pregunto a usted cuántos años tiene Satanás. ¿Cuántos años tiene Satanás, hermano? Nadie sabe. No se sabe su edad en concretividad. Sabemos cuánto tiempo hermano, de que fue tirado allá, pero no sabemos su edad exacta. Está más viejo, dicen por allá, que el sol. Hermano, Satanás no es de ayer. Y la gente piensa que va a jugar con él. La gente toma a Satanás como su mascota, como su perrito, como su gatito. No juegues con Satanás. No sobreestimes el poder del pecado, el poder de las tinieblas. No sobreestimes tu enemigo. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque es el error que la iglesia en América ha cometido, es sobreestimar el poder de las tinieblas. Usted no puede sobreestimar el poder del enemigo. Usted tiene que saber dónde está parado y contra quién está peleando. Hermano, yo no vine aquí a presumirles con esta experiencia. Esta experiencia, en primer lugar, es una lección para mí, para que no me descarrile de la senda verdadera. Es una llamada de atención para mí y yo la acepto con todo mi corazón y humildad. Y le doy gracias a Dios porque soy bienaventurado. Porque Dios al que ama, lo corrige. Si Dios no me corrigiera, entonces Dios no me amara. Un día un hermano un día me preguntó, hermano, ¿por qué yo una vez cometo un error y el Señor me da una paliza y el Señor me castiga y el Señor casi me anda matando? Y hay gente en la iglesia que hace y deshace y nunca le pasa nada. Y yo me sonreí y digo, simple y sencillo, ese no es hijo de Dios. Dios no castiga bastardos. Dios no corrija bastardos. Dios corrija a sus hijos. Dios corrija lo que es suyo. Y la mansa quinda lava sojalaya. Dios trae al molde de la verdad a los que le pertenece. Sí, porque hay gente haciendo barbaridades y nadie le dice nada y no hay corrección para ellos. Y la gente dice que mucha no confunda, no es que sea mucha la misericordia. Usted no ha entendido. Una cosa son los hijos de Dios y otra cosa son los que solitos se adoptan y se hacen. Una cosa es que Dios diga que tú eres su hijo y otra cosa es que tú digas que eres hijo de Dios. Dios se atrevió a llamar a un hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, mi amigo. ¿Alguien sabe a quién fue? Pero yo no encuentro a Abraham diciendo, es que Dios es mi amigo, hermano. Dios me dijo que yo soy su amigo. Hoy andamos fanfarroneando. No. Abraham nunca dijo eso. Quien dijo fue Dios. Como Abraham, mi amigo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios diga que tú eres su amigo. Dios dio testimonio, no Abraham. Hermano, tengamos mucho cuidado. ¿Cómo nos conducimos? El énfasis de una experiencia en el infierno es para que usted escape de él. Es para que usted tenga cuidado cómo vive el evangelio y no vaya a terminar en ese
lugar. Hay gente que dice, es que le andan metiendo miedo a la gente. Y hay cristianos raros, teólogos raros y sinvergüenza que dicen, es que no le pueden meter miedo a la gente, no hablan del infierno, hijos del diablo. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Tenemos que hablar del infierno, tenemos que decirle al mundo que escape de él a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, que huyan de la condenación eterna, porque Cristo viene pronto, porque Cristo viene en breve.